Bueno, si les parece bien, estamos en 19:35, podemos comenzar. Bueno, buenas tardes a todos, les damos la bienvenida, especialmente a nuestras disertantes, agradecerles que compartan con nosotros esta tarde, la doctora Paula Alba y la doctora Marcela Lustia, muchas gracias por acompañarnos. La doctora Paula Alba es médica especialista en reumatología y especialista en medicina interna, jefa de servicio de reumatología del Hospital de Córdoba y de consultorio de enfermedades autoinmunes y embarazo del Hospital Materno Neonatal, y profesora asociada de reumatología de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que muchas gracias por acompañarnos, Paula. Mari, si Hola, presentamos ¿qué tal? a... Bueno, también nos acompaña la doctora Marcela Lustia, es médica dermatóloga, integrante del grupo de psoriasis de la SAD y del comité asesor de la Fundación EPSOR, así que muchas gracias, doctora, por acompañarnos, y si les parece empezamos con la charla y le damos paso a la doctora Alba, que va a ser la primera. Bueno, primero buenas tardes. Primero quiero agradecer especialmente la invitación a Nancy, a todo el comité de SOAPSO, y bueno, espero que podamos compartir algunas cosas con Marcela y con todos ustedes, y que podamos este desafío que a veces es nuestras enfermedades autoinmunes en el embarazo. Permiso, voy a compartir la presentación. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, Perfecto. un poco el objetivo de esta charla, ustedes me habían dado un tema que era las enfermedades inflamatorias crónicas y el embarazo, y es un tema un poco sumamente amplio, pero vamos a tocar algunos aspectos que me parecen muy importantes en el embarazo, y en este punto, dentro de los objetivos, me planteé sobre todo la importancia de la evaluación preconcepcional en este grupo de pacientes con estas enfermedades, la importancia de identificar los fenotipos clínicos y el estado basal de la enfermedad que requieren atención especial en el embarazo, y sobre todo junto con esto discutir el uso de la medicación que está permitida y no permitida, sobre todo porque puede afectar al bebé y también afectar el control de la enfermedad materna, y también este seguimiento que deben tener estos pacientes que es de alto riesgo. Cuando uno está ante una de estas enfermedades, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿cuándo usted aconsejaría el embarazo en estos pacientes? ¿Qué tratamiento recomendaría en caso de que el paciente tenga un embarazo próximo? ¿Y qué medicaciones y cuidados realizaría en ellas? Bueno, cuando uno estamos ante un paciente que está con una enfermedad autoinmune o reumática que se va a embarazar, nosotros podemos estar en tres escenarios diferentes. Una es una enfermedad que esté en remisión. Mucho quizás que la gente ve, no sé, por favor, se silencian todos. Marisa, vos podés silenciar, si no, fíjate, perdón, fíjate en los participantes. Por favor. Podés silenciar. Perfecto. Bueno, como les decía, nosotros podemos estar entre tres escenarios diferentes. Uno, que tengamos una enfermedad en remisión. Entonces esta es la condición ideal en la cual un paciente se debería planificar el embarazo y quedar embarazada, y ahí sí vamos a tener que revisar cuáles son los fármacos compatibles con el embarazo para mantener la remisión. O puede suceder que el paciente esté con una enfermedad activa, y entonces vamos a tener que tener una terapia individualizada, tratando de prevenir, balancear el riesgo-beneficio y prevenir la mayor mortalidad posible, tanto de la mamá como del feto. O puede ser que tengamos una enfermedad con reactivación severa, que esto complica algunos escenarios, sobre todo en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, que tenga compromiso severo de órganos, en donde a veces cuando estamos lejanos al término podemos tener algunas complicaciones y tener que tomar algunas decisiones.
Bueno, cuando uno planifica el embarazo, es importante conversar con la paciente. El embarazo no solo es posible, sino puede ser exitoso, pero tiene que ser planificado. Y en este punto es muy importante hablar con el paciente de que esto es un embarazo de alto riesgo, sobre todo porque requiere una serie de controles y fundamentalmente el primer paso es la planificación. Es muy importante pensar y evaluar cuáles son algunos fenotipos y estados de enfermedad que requieren especial atención, como vamos a ver ahora. Es muy importante que en todas estas enfermedades la preeclampsia es una complicación frecuente, por lo cual en este punto me voy a referir en la charla del screening que debemos hacer. Pero uno de los puntos más importantes que tienen los pacientes y que tenemos los médicos es la preocupación por el uso de medicación durante el embarazo, en el momento que va a planificar la concepción, y alguna medicación que nos permita usar el embarazo para poder mantener la enfermedad de remisión. Y en este punto es importante y mandatorio el reemplazo o suspensión de estas medicaciones de acuerdo a las recomendaciones actuales. Bueno, un ejemplo de enfermedad inflamatoria está en relación con después lo que va a hablar un poco sobre la psoriasis, es que nosotros tenemos un mito, por ejemplo, en reumatología, que la artritis reumatoidea, cuando un paciente se embarazaba, la actividad de la enfermedad mejoraba durante el embarazo y que esta enfermedad se activaba durante el puerperio. Este mito ha sido en este último tiempo totalmente derribado, digamos, porque nosotros hemos visto en varios trabajos que el 48% de los pacientes con AR mejoran la actividad de la enfermedad durante el embarazo, pero hay un 41% que se reactiva en el puerperio. Pero también se han visto en algunos trabajos como el PAR-Study, que hay un 50% de los pacientes que muestran actividad de la enfermedad durante el embarazo. Fíjense este trabajo, que incluye espondiloartropatía, donde incluye también artritis psoriásica. Este trabajo analizó el resultado obstétrico y el modo de parto en pacientes con AR y espondiloartritis con compromiso axial, y este trabajo demuestra que las pacientes con artritis y espondiloartropatía son pacientes de riesgo de presentar eventos obstétricos adversos. Un punto muy importante es que la actividad de la enfermedad es un predictor de parto pretérmino en estas dos entidades y también en artritis psoriásica. Micrófonos, por favor. Bueno, acá también en otros estudios se han visto, hay dos estudios que demuestran que los pacientes con artritis reumatoidea tienen en actividad cuando la paciente se embaraza, tienen resultado obstétrico adverso, más allá del solo riesgo del compromiso articular futuro. Y esto no es para extenderme en artritis reumatoidea, pero fíjense acá la alta incidencia de desórdenes hipertensivos, del parto de pretérmino, de retardo de crecimiento uterino y de operación cesárea, y esto se repite en distintas cortes de artritis reumatoidea. Pero un punto muy importante que quiero destacar, que esto también se ve en las pacientes con artritis psoriásica, es que la actividad de la enfermedad en artritis reumatoidea está asociado independientemente a un incremento del parto pretérmino. Y también esto va de la mano del uso de esteroides en cualquier trimestre, que puede incrementar el parto pretérmino, tanto en artritis reumatoidea juvenil como en artritis reumatoidea, también independiente de la actividad de la enfermedad. Esto me lleva a ustedes a decirle el primer mensaje, que toda enfermedad inflamatoria debe estar en remisión, cualquiera sea esta, para poder planificar un embarazo. Y también esto es interesante, porque acá hay dos trabajos que analizaron los factores de riesgo para brote y el tratamiento de los brotes durante el embarazo en pacientes con espondiloartritis y artritis reumatoidea. Y se ha visto que el estabilizar la actividad de la enfermedad es uno de los factores que previene el brote durante el embarazo, y es por esto que incluir la terapia anti-TNF antes de la concepción debería ser un punto importante a considerar en pacientes que nosotros no tengamos controlada la enfermedad. El otro punto importante es que las mujeres, en este trabajo muy interesante, que discontinuaron los TNF durante el embarazo,
tenían un mayor riesgo de brote peri o posparto comparado con los que continuaron los anti-TNF durante el embarazo. Y esto es muy importante porque tenemos que tener control de la enfermedad también en el momento de la concepción, pero también durante todo el embarazo. Cuando uno revisa las series de artritis psoriásica, y esto es interesante, hay algún trabajo como este del British Medical Journal, del grupo de Cabanó, donde encontraron que mujeres con artritis psoriásica y espondilitis anquilosante tenían un incremento del riesgo de eventos adversos y que la actividad de la enfermedad y el uso de corticoides incrementaba este riesgo adverso en mujeres con estas condiciones. Este es otro mensaje muy importante por lo cual estas pacientes deberían planificar el embarazo en remisión de su enfermedad. Y otro punto importante, este reciente metaanálisis publicado que intentó hacer una revisión sistemática de la bibliografía de la actividad de la enfermedad y de los resultados del embarazo en artritis psoriásica. Es interesante que de miles de artículos del PubMed solo pudieron ser seleccionados 13, de los cuales 9 pudieron ser analizados. Y esta revisión, si bien no pudo, por la discrepancia que había en la metodología, muchas veces en el análisis de los datos, tener una cuestión tan sistemática en su revisión, encontró que todas las pacientes, en la gran mayoría de los trabajos, mostraban un deterioro de la actividad en las mujeres con artritis psoriásica, en pacientes posparto y no riesgo de diabetes gestacional, ni de pequeños de la edad gestacional ni de bajo peso, pero sí encontraban que muchos trabajos encontraron un aumento del riesgo de cesárea, un incremento del desarrollo de preeclampsia y de la mano de esto también de parto pretérmino. Bueno, cuando uno analiza estos conceptos que he querido verterle del tema de la actividad de la enfermedad, bueno, uno tiene un paciente que a lo mejor puede tener su enfermedad controlada, pero cuando quiere concebir, esta no es compatible con el embarazo. Otro punto importante es que medicación puede hacer que controle la enfermedad, o si el paciente está recibiendo drogas biológicas, si puede continuarla o no durante el embarazo. Para esto hay 3 guías muy interesantes, una de la British Society of Rheumatology, la de los EULAR, y la reciente guía publicada en el 2020 de la American College of Rheumatology para el manejo de la enfermedad reproductiva y de las enfermedades musculoesqueléticas y de la medicación en el embarazo. Nosotros sabemos que hay ciertas medicaciones que podemos utilizar, como son la hidroxicloroquina, la sulfasalacina, la cetioprina, la ciclosporina, el tacrolimus, o sea, los inhibidores de la calcineurin, también la inmunoglobulina, dentro de los anti-TNF, el certolizumab pegol, que lo podemos utilizar todo el embarazo, y ya me voy a referir en un minuto a esto, el etanercept, que también con bastante seguridad hasta el 3er trimestre, y otras medicaciones como la pravastatina, el labetalol y la anfametidopa. Pero hay algunas que sí no podemos utilizar y que lo utilizamos en la artritis psoriásica o en algunas enfermedades inflamatorias crónicas, como son el metotrexate, el leflunomide, la ciclofosfamida, que están absolutamente contraindicadas en el embarazo, o el rituximab, que si bien se puede el paciente embarazar en el 1er trimestre, es importante que lo suspenda 6 meses antes, porque puede producir problemas en el 2º y 3er trimestre. Bueno, con respecto al leflunomida y el metotrexate, ustedes saben que esto está absolutamente contraindicado, el metotrexate en el embarazo, inclusive se usa por los ginecólogos para el tratamiento del embarazo ectópico. Es importante que debe ser suspendido 3 meses antes con la concomitante administración de ácido fólico, y también el leflunomide, que está contraindicado en el embarazo y debe suspenderse porque ustedes saben que sí sigue el ciclo enterohepático, por lo cual debe suspenderse al menos 1 año antes, y si el paciente quiere acortar este tiempo, debe darse colestiramina para el Guayau. Lo mismo sucede si la paciente queda embarazada de urgencia. Ahora, cuando nos planteamos las drogas en el embarazo, deberíamos decir, ¿las podemos utilizar? ¿Qué pasa si estas pacientes se embarazan?
Bueno, la mayoría de la evidencia viene de estudios de fase 3, donde las embarazadas no han sido incluidas en estos estudios y que si se embarazan no planificadamente son excluidas, por lo cual toda la información la tenemos de la serie de casos, de los casos reportados y de los bancos de datos. Hay 3 tipos de biológicos que nosotros podemos tener, los que son los anticuerpos monoclonales, los que son las proteínas de fusión con fragmento FC, como es el caso del etanercept, o los que tienen un fragmento Fab, como el PEGOL, como es el certolizumab PEGOL. Un punto importante que quiero acá destacar, que los neonatos utilizan y confían en el transporte materno de IgG como mecanismo protector de infección desde el momento de la gestación hasta los primeros meses de la vida. Y este mecanismo de receptor FC neonatal y su unión al IgG es pH dependiente y se hace a través del transporte de IgG en la placenta. Y esta afinidad de la transferencia placentaria es mayor con distintos tipos de IgG, por ejemplo, es mayor con IgG1, que IgG4, que IgG3 y que IgG2. Y también esto se va modificando de acuerdo a los diferentes trimestres del embarazo, en donde ustedes saben que hasta la semana 12 hay mínima IgG que es detectada. A partir de la semana 12 empieza un incremento sustancial del paso de IgG hasta las 13 o 18 semanas, pero ya entre la semana 28 o 32 tenemos aproximadamente un 50% del nivel de IgG materna, y en el tercer trimestre y en las últimas semanas, cuando el parto está pérmido, esto es de un 120 a un 130%. ¿Por qué menciono esto? Porque esto tiene importancia con el tipo de biológico que nosotros le estamos dando, y ustedes saben que los fragmentos de FC, como les decía, se van a transportar activamente en la placenta por este mecanismo, y es por esto que los anticuerpos IgG quiméricos o humanos, como son el infliximab, el adalimumab o el rituximab, van a tener un alto transporte placentario en el tercer trimestre del embarazo, por lo cual el feto va a estar expuesto en este trimestre. Por otra parte, el certolizumab contiene una porción Fab de IgG que es el único que no es transportado, y el etanercept, por ser una proteína de fusión, tiene poco transporte a partir del tercer trimestre también. Bueno, el certolizumab PEGOL, saben ustedes que los primeros estudios in vivo e in vitro se vieron que no había una unión a este receptor FC. Posteriormente, este es el estudio PIVOT, en la cual se estudiaron embarazos en donde se estudió el pasaje el transporte de certolizumab PEGOL durante el embarazo, en los cuales se hizo una muestra de sangre al momento del nacimiento y de cordón del certolizumab PEGOL, y también de la madre y también del niño en las 5 semanas posparto, y en donde se vio que en este estudio se demostró que no había transferencia placentaria del certolizumab PEGOL de las madres a los niños, sugiriendo una falta de exposición fetal en el tercer trimestre al certolizumab PEGOL. Por lo cual este estudio demostró que es importante, porque esto tuvo dosaje de la droga en cordón, que el paciente podía continuar el tratamiento de certolizumab PEGOL durante todo el embarazo si este fuera necesario. Esto también es interesante, que con certolizumab se publicaron datos de la gran corte de embarazos de mujeres embarazadas expuestas a terapia anti-TNF en enfermedad inflamatoria crónica, y no encontraron datos que indiquen ningún efecto teratogénico en el momento de la concepción, ni tampoco de incremento del riesgo de muerte fetal. Otro punto que quiero destacar, que también es importante, es que muchas veces las pacientes, los anti-TNF no están contraindicados en el momento de la concepción, ni tampoco ninguno de ellos hasta finalizado el segundo trimestre, pero este trabajo, hecho en grupo de pacientes con artritis y artritis reumatoidea juvenil, encontraron qué pasaba con este grupo que suspendía el TNF a nivel de la semana 20 del embarazo y que no lo usaba después en el resto del embarazo, y encontraron que la reactivación después del segundo trimestre era muy baja,
en el 72% de los pacientes. Pero es importante tener en cuenta que en este grupo la gran mayoría de los pacientes tenían baja actividad de la enfermedad o no actividad al momento de la concepción. El estudio Crandler también evaluó el uso del certolizumab en la leche materna, demostrando que también se puede utilizar con seguridad en la lactancia. Bueno, con respecto a los efectos de los anti-TNF, con respecto a los niños, a los neonatos nacidos vivos, este es un registro del registro piano de 1000 pacientes embarazadas con enfermedad inflamatoria intestinal, en donde no encontraron diferencias de infección en el primer año de vida, sí una mayor tasa de infección en la terapia combinada con ASA y anti-TNF, si bien otros registros como el checo no encuentran diferencias significativas. Es importante tener en cuenta que los pacientes que no estén tratados con certolizumab pegol, como adalimumab, etanercept, pueden estar tratados y suspenderse a nivel del deben estar con el TNF y suspenderse a la semana 30, excepto el infliximab, que debe ser suspendido entre la semana 20 del embarazo. Ahora, si nosotros tenemos una paciente que está con certolizumab, el niño no tiene ninguna contraindicación para vacunas a virus vivos o atenuados, si el paciente suspendió a la semana 30, ya sea el anti-TNF que no sea certolizumab, ya sea adalimumab, etanercept o infliximab, tampoco tendría contraindicación. Pero si el paciente ha estado expuesto a anti-TNF, no certolizumab, en el último trimestre del embarazo, los niños van a poder recibir vacunas de virus, no a virus vivos, como es el caso del virus influenza inactivado, no podrían recibir la vacuna nasal a virus vivos, pueden recibir la hepatitis A y B, pueden recibir la antineumococin conjugada o la difteria a pertussis y a la polio inactivada, pero no pueden recibir, se han estado expuestos en el tercer trimestre a las vacunas del sarampión, la varicela y el rotavirus, lo mismo que tienen contraindicada la colocación de la BCG, porque se ha visto que niños expuestos prenatalmente en el tercer trimestre biológicos no deben administrarse hasta 6 meses hasta que el nivel del biológico sérico no sea detectado. En algunos países europeos se dosa esto, pero no está disponible en nuestro país universalmente. Y esto hay casos de niños que fallecieron, que habían sido expuestos al infliximab en el segundo y tercer trimestre y que se les dio la BCG, lo mismo reportes de reacciones locales y de linfodenopatía a la semana del nacimiento. Bueno, también otro punto importante es que por el riesgo en los primeros meses de vida de los convivientes expuestos biológicos inúteros deberían recibir las vacunaciones de rutina y sus convivientes no deben tener contacto con ese individuos vacunados con rotavirus o pacientes que hayan recibido la vacuna de la varicela. Bueno, con respecto a los otros biológicos, esto es importante, acá tienen todo el rituximab, que puede usarse tempranamente a la gestación, como les decía, pero debe suspenderse en el segundo trimestre por la depresión de la célula del niño, que esto es importante, que debe suspenderse al menos 6 meses antes de la concepción. Hay otros registros que también no deberían usarse por falta de datos de seguridad durante el embarazo y la lactancia, y por lo cual se recomienda otra alternativa. Lo mismo sucede también por las otras faltas de datos en estos otros biológicos, y las pequeñas moléculas que si bien no son como son el tofacitinib, el baricitinib y la apremilast, si bien la mayoría de los expertos aconsejan no su uso al embarazo y la lactancia, la recomendación es suspender 2 meses antes del embarazo. Y esto sí es importante tener en cuenta, que al ser una pequeña molécula se transfiere en la leche materna, por lo cual la lactancia debe ser evitada. Lo mismo que el belimumab, si bien algunos datos parece que no sería, digamos, no hay un dato de malformación en algunos pacientes
que accidentalmente han quedado embarazadas, la mayoría no aconsejan todavía su uso en el embarazo y la lactancia por falta de datos, y es importante la recomendación de suspender 3 meses antes, y la lactancia tampoco sería recomendada. Con respecto a otra enfermedad autoinmune importante, inflamatoria, que es el lupus, ustedes saben que hace muchos años el avance que ha habido en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico ha hecho que el embarazo en el lupus no solo sea posible, sino exitoso, por supuesto también que sea un embarazo planificado, pero sigue siendo un embarazo de alto riesgo, y hay ciertos factores predictores clínicos de morbilidad y mortalidad fetal, como son la presencia de brote en el embarazo, y es importante evaluar también que la paciente se embarace al menos con 6 meses de remisión de su enfermedad. Y hay algunos datos que deberíamos evaluar en la visita preconcepcional, como que es que si el paciente tiene una historia de más de 3 brotes previos en el último año, o que tenga una SLEDAI de más de 5, y también el abandono de la hidroxicloroquina, son factores que pueden influenciar el brote en el embarazo y de mal pronóstico. Ustedes saben que la hidroxicloroquina es una medicación que tiene muchísimos beneficios en el lupus, porque previene la trombosis, previene los brotes en el embarazo, es una medicación absolutamente segura, y también hoy se ha visto en estudios retrospectivos en pacientes RO positivos, previene también el desarrollo de bloqueo cardíaco congénito. Pero los factores que además pueden hacernos que nos vaya mal, y sobre todo que tenemos que tener una bandera roja, son estos pacientes que tienen actividad en la enfermedad en el último año, que han tenido nefritis lúpica previa, que no significa que no se puedan embarazar, sino que hay que tener la nefropatía en remisión, y también es importante cambiar la medicación, el tener hipertensión arterial, y también tener chequeados los anticuerpos antifosfolípicos. Es importante que si el paciente tiene nefritis lúpica, esta sea inactiva a los 6 meses antes, que tenemos que asegurarnos que la paciente tiene que estar inactiva, entonces podemos decirle, mire, usted en este momento está activa, no sería recomendable su bebé, esperemos, lo puede tener adelante, pero no ahora, esperemos controlar su enfermedad, y es muy importante tratar de tenerla en remisión y cambiar la medicación previa al embarazo, y si la insuficiencia renal severa con una creatinina de más de 2.5 es una contraindicación relativa por el aumento que tienen estos pacientes de deterioro de su función renal, la chance de preeclampsia. Es importante revisar todas las medicaciones, parar los inhibidores de la enzima convertidora, o como el enalapril o la angiotensina, previo a la concepción, porque están contraindicados en el embarazo. Y lo mismo que decíamos para todas las enfermedades inflamatorias, asegurarnos de tener una inmunosupresión segura, que ahora lo vamos a ver. Todas las mujeres deben recibir hidroxicloroquina por todos estos motivos que les mencioné anteriormente, y todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico, tengan o no compromiso renal, y todas las pacientes con enfermedad autoinmune deben recibir baja dosis de aspirina para prevención de preeclampsia, junto con ácido fólico preconcepcional. Estas son las medicaciones que están permitidas, que son los esteroides, la cetioprina, la hidroxicloroquina, el ciclosporina o el tacrolimus, que hay veces en brotes proteinúricos en los primeros trimestres podemos utilizar combinación de cetioprina con tacrolimus. Ahora, si yo tengo una paciente que está en terapia de mantenimiento con micofenolato, como me mostré al principio en la diapositiva, tanto la ciclofosfamida como los micofenolatos están contraindicados absolutamente en el embarazo. Entonces, si un paciente está en terapia de mantenimiento, es importante suspender el micofenolato y cambiar a cetioprina, esperar 2 o 3 meses si el paciente se mantiene en remisión, damos el ok para el embarazo. Este es un trabajo muy interesante que evaluó el reemplazo de micofenolato con azatioprina en pacientes que venían con una nefritis lúpica inactiva y que planeaban su embarazo, y trataron de evaluar cuál era la frecuencia de brotes renales, y encontraron que el embarazo tuvo un curso favorable sin incidencia de brotes renales, pero todos estos pacientes habían entrado
cuando cambiaron a azatioprina en remisión de la enfermedad al menos 6 meses. Cuando uno analiza, fíjense, las complicaciones que pueden tener los pacientes con lupus y compromiso renal, los 3 estudios más importantes de la literatura, que son el estudio PROMIS, el estudio de la doctora Moroni y esta revisión sistemática, encuentran sobre todo que todos estos pacientes tienen una alta chance de desarrollar preeclampsia y también, a pesar de la remisión, pueden tener brotes en el embarazo, y es por esto es muy importante hacer el diagnóstico a tiempo de los brotes. Bueno, nosotros hace poco acabamos de publicar un trabajo de nuestro grupo de trabajo en la maternidad, tratando de evaluar si la nefritis lúpica hoy seguía siendo un factor pronóstico en los resultados maternos y fetales, y comparamos 69 pacientes con lupus versus 52 pacientes con compromiso renal versus 52 sin compromiso renal. Sobre todo las que no tenían compromiso renal, tenían sobre todo compromiso cutáneo, articular y seroso y hematológico. Y fíjense que dentro de las complicaciones maternas encontramos que los pacientes con compromiso renal hicieron estadísticamente significativamente mayor porcentaje de preeclampsia y mayores brotes del 25% durante el embarazo, comparado con el 10% de los pacientes sin compromiso renal. Y a pesar que la diferencia no fue significativa, los pacientes con compromiso renal tuvieron, más pequeños a la edad gestacional que los pacientes sin compromiso renal. Bueno, es por esto que la preeclampsia es un punto muy importante a tener en cuenta también en el screening. Dentro de los factores, si ustedes revisan el grupo de CIBAI, que es el experto de preeclampsia en el mundo, fíjense que los pacientes de alto riesgo de desarrollar preeclampsia, aparte de las condiciones maternas de nuliparidad, bajo nivel socioeconómico, intervalo intergestacional, edad de menos de 20 años o de más de 35, o la obesidad, también las enfermedades autoinmunes como el lupus, el síndrome antifosfolípido, la artritis reumatoidea, algunos reportes de artritis psoriásica y también de espondiloartritis hablan que estos pacientes tendrían mayor chance de desarrollar preeclampsia. Esto si se suma que este paciente tiene nefritis lúpica con compromiso renal o deterioro de la función renal e hipertensión crónica, esto a su vez es mayor. Bueno, en el screening de preeclampsia de estos pacientes en el embarazo es muy importante realizar el algoritmo combinado que sugiere el Fetal Medicine Foundation de Londres, que es poner en este score los factores de riesgo materno, y ahí nosotros deberíamos hacer un Doppler de las uterinas con los factores placentarios, y eso nos permite dar un tamizaje de la preeclampsia de un valor predictivo importante en este grupo de pacientes. Y en base a este estudio, que fue el estudio ASPIRE, que se realizó, que es una publicación del New England Journal del 2017, que comparó en grupos de riesgo aspirina 150 miligramos versus no aspirina en embarazos de alto riesgo, y vio que la incidencia de preeclampsia de menos de 34 semanas se redujo en un 82%. Es por eso que todas nuestras pacientes deberían hacer este screening de tamizaje de preeclampsia y recibir baja dosis de aspirina, no solo si el paciente tiene anticuerpos antifosfolípidos o no, sino también o tiene lupus o artritis reumatoidea o artritis psoriásica, debería recibirlo para prevención de preeclampsia. Entonces, esto sí debe ser manejado por un equipo multidisciplinar, donde se puede evaluar bien el riesgo clínico obstétrico y el riesgo de preeclampsia, que es muy importante. Debemos hacer un ajuste en el tratamiento farmacológico de la enfermedad de base, y como dije, preparar a la paciente que se embarace en remisión, tratar de que si tiene una enfermedad inflamatoria pueda continuar con el control de su enfermedad con medicaciones permitidas, o sustituir o intercambiarla por drogas que no sean teratogénicas, y planificar fuertemente la profilaxis de preeclampsia. Para esto también es importante en el embarazo hacer en el primer trimestre el Doppler, como les mostré, de las uterinas
tratando de hacer este screening con los factores placentarios, hacer una ecografía morfológica a las 20 o 22 semanas, repitiendo ese Doppler de la uterina para ver si hay persistencia del notch, y después hacer un control cada 2 o 3 semanas si hay persistencia del notch para tratar de detectar retardo de crecimiento uterino, de hacer una screening de preeclampsia, y también hacer un control del crecimiento cada 4 o 3 semanas de acuerdo al Doppler basal, y una monitorización de estos pacientes con el Doppler de la umbilical y de la cerebral media, y junto con monitoreos cada 2 semanas o de acuerdo a los requerimientos de la paciente. Bueno, un poco los mensajes, y la dejo después a mi colega que continúe. Es muy importante la planificación del embarazo, es muy importante, digamos, conversar que esto es un embarazo de alto riesgo, pero que puede ser un embarazo exitoso si nosotros planificamos el embarazo, si hacemos que la enfermedad esté quieta en el momento del embarazo, si lo podemos planificar manteniendo el control de la enfermedad con medicación segura y haciendo que esto sea bajo un monitoreo fetal estricto y con un equipo multidisciplinario, que esto es esencial. Bueno, como les decía recién, el riesgo de brote y complicaciones en el embarazo siempre debe ser considerado, pero debemos continuar el anti-TNF durante el embarazo en las enfermedades inflamatorias que estén tratadas con estos biológicos. El certolizumab está permitido en todo el embarazo, pero si está con otro biológico anti-TNF, lo debemos parar a la semana 30, si es posible, para reducir la exposición biológica del feto y que se pueda vacunar el niño. Si no, el niño no debería recibir las vacunas a virus vivos ni la BCG. El otro punto importante con el rituximab, que a veces lo podemos usar en estas enfermedades, es que debe no estar expuesto en el segundo y el tercer trimestre, por lo que debe evitarse su exposición antes de los 6 meses, porque puede producir depresión de la médula ósea del niño. Y como les decía, todos los niños pueden vacunarse a virus muertos e inactivados, pero la vacunación a gérmenes vivos, atenuados o BCG debe posponerse hasta 6 meses si el niño ha sido expuesto a un biológico en el tercer trimestre, excepto con certolizumab pegol. Bueno, muchas gracias. Bueno, después haremos las preguntas con Marta, y quiero invitarlos a todos el año que viene en Córdoba al 17 Congreso Internacional de Anticuerpos Antifosfolípidos, que se va a llevar a cabo, en donde el primer día tendremos un curso precongreso, que es el 10 Topics en Reumatología, que es un curso internacional donde se van a tocar temas de artritis psoriásica, espondiloartritis, artritis reumatoide, vasculitis, lupus eritematoso, compromiso cutáneo, y también en el congreso vamos a tener un bloque de compromiso cutáneo del síndrome antifosfolípido, por lo cual todos están invitados a Córdoba. Va a ser un congreso híbrido, y si el COVID no nos deja, será virtual. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Paula, muchísimas gracias a vos. Excelente la disertación, la verdad que súper completa, hemos aprendido un montón, por lo menos yo he aprendido un montón, así que muchísimas gracias. Bueno, se trabó Nancy y lo que... Nancy, te trabaste. Ok, ¿ahí se me escucha? Sí, perfecto. Ok. Bueno, así que las preguntas van a ir hasta después del segundo bloque, y bueno, le damos la bienvenida a Marcela, que nos acompaña, y creo que se escuchó el agradecimiento a Paula, ¿sí? Sí, se escuchó. Se escuchó, Nancy. Bueno, Gracias, buenas noches. Excelente la exposición de Paula, la verdad que hemos aprendido un montón de temas muy complejos. Bueno, espero que esta exposición esté a la misma altura. Paso a compartir pantalla entonces. Bueno, acá están mis conflictos de interés, y cuando hablamos de embarazo en las pacientes con psoriasis, es importante tener
en claro algunos conceptos. Primero, esto que todos conocemos, que la psoriasis tiene 2 picos de incidencia, entre los 15 y los 30 años, y después entre los 50 y los 60. Ese pico entre los 15 y los 30 años determina que casi el 75% debuten antes de los 40 años, cuando la mujer está en plena edad reproductiva. Y algunos otros datos que es importante que tengamos en cuenta, es que, por ejemplo, en las mujeres con psoriasis moderada o severa, la fertilidad está reducida, hay una tasa de fertilidad bastante menor a la tasa de la población en general, prácticamente menos de la mitad. Otra de las cosas a tener en cuenta es que muchas veces las mujeres tienen miedo a cómo va a evolucionar la enfermedad durante el embarazo, o preguntas muy frecuentes que hacen es acerca de la heredabilidad de la enfermedad. Esto hace que muchas mujeres tengan temor, posterguen el embarazo, lo intentan a edades más tardías, y se suma a este déficit de la fertilidad que ya de por sí tienen, lo que dificulta muchísimo más llevar adelante los embarazos. Otro de los temas importantes es que hay un muy alto porcentaje de mujeres que no charla, no comunica al dermatólogo el deseo de embarazarse. Y muchos de los embarazos que suceden en mujeres con psoriasis son embarazos no planificados o no deseados. Entonces, siempre es muy, muy importante que tener en cuenta que el embarazo en las pacientes con psoriasis siempre es un desafío. Y tenemos que tener un enfoque integral de la mujer con psoriasis, un enfoque holístico, o sea, poder charlar de todos estos temas antes de que el embarazo suceda. Como decía Paula, en las enfermedades autoinmunes, es fundamental el consejo preconcepcional en las pacientes en edad fértil. Entonces, uno tiene que charlar de esto, evaluar regularmente el deseo de maternidad, en caso de no querer embarazarse, evaluar y recomendar un método anticonceptivo efectivo, estar en comunicación con el ginecólogo, derivar a ginecología para planificar ese embarazo, charlar con el ginecólogo la situación actual de la psoriasis, el tratamiento que está recibiendo la paciente, si esta paciente tiene comorbilidades, y por supuesto, lo ideal siempre es que la enfermedad esté lo más controlada posible en el momento de intentar la concepción. Que a veces, bueno, no es lo que nosotros logramos, ¿no? Controlarla antes de que se produzca el embarazo. Bueno, ¿qué sucede en las pacientes? ¿Qué sucede en las pacientes cuando se embarazan, ¿no? Y incluidas las pacientes que tienen psoriasis. Durante el embarazo hay cambios a nivel de las citoquinas y hay cambios a niveles de las hormonas que facilitan la tolerancia del sistema inmune de la madre hacia los antígenos paternos que están expresados normalmente en las células del feto. Se modifican tanto los niveles de estrógenos, de progesterona y de cortisol. Y fundamentalmente lo que se ve es un viraje, digamos, del predominio de los linfocitos TH1 hacia los TH2, que esto es un cambio importante en cuanto a la fisiopatogenia de la enfermedad. Durante el embarazo, la producción de citoquinas está dada tanto por los tipos celulares, maternos y fetales, no solo del sistema inmunitario, sino también de las células de la decidua materna y del trofoblasto fetal. En el proceso de formación de la placenta, lo que se ve es que hay un claro predominio de producción de citoquinas que dependen de las poblaciones TH2, lo que no sucede habitualmente en la psoriasis sin el embarazo, ¿no? Donde predomina siempre la población de linfocitos TH1.
Esto cambia luego, ya al final del embarazo. Durante el segundo y tercer trimestre, las citoquinas liberadas por la población TH2 se van reduciendo de forma progresiva hasta desaparecer prácticamente al final del embarazo, donde vuelven a predominar las citoquinas producidas por las poblaciones de linfocitos TH1, porque esto es lo que estimula el proceso del parto y protegen de infecciones maternas y fetales. Ahora bien, hay todo un intercambio, digamos, de lo que es inmunológico y hormonal, que es realmente fascinante cuando uno se pone a leer mucho sobre este tema, ya que en el proceso de implantación de este feto, es indispensable la presencia de interleuquina 1, que es producida fundamentalmente por los macrófagos activados y también por el factor inhibidor de la leucemia, que lo producen los linfocitos TH2 y el endotelio endometrial. Estas citoquinas producidas por las poblaciones TH2, como son la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13, hace que se favorezca la invasión del trofoblasto por parte de los vasos uterinos maternos y se promueva el anclaje de este saco embrionario. Estos cambios inmunológicos favorecidos por la actividad de los linfocitos TH2 explicaría el porqué de la mejoría, digamos, de la psoriasis durante el embarazo y su empeoramiento luego de 4 a 6 semanas posparto. O sea, este predominio de citoquinas TH2 es, en cierta medida, lo que nos explicaría por qué la psoriasis mejora durante el embarazo. La disregulación en la producción de estas citoquinas trae varios trastornos, como son los abortos espontáneos, los partos prematuros, la preeclampsia y el retraso en el crecimiento intrauterino. La elevación de la secreción de interleuquina 10 e interferón gamma se asocia con mayor riesgo de parto prematuro, y la elevación de la interleuquina 6 y 1, porque la 1, digamos, si bien se necesita para la anidación de ese saco embrionario, si se produce en exceso y se le suma la interleuquina 6, este proceso de implantación no se puede llevar a cabo correctamente y lleva a abortos recurrentes. Y por otro lado, el TNF-alfa tiene una acción dual, ¿no? Muy raro cómo funciona esto, es casi paradójico en el desarrollo embrionario, porque por un lado es un potente activador de la cascada de señales apoptóticas, pero también antiapoptóticas. Entonces, bueno, tiene que estar en un equilibrio, digamos, para que el embarazo pueda llevarse adelante. Los cambios hormonales también son importantes y promueven esta inmunotolerancia. Los estrógenos maternos estimulan la producción de interleuquina 2, 10 e interferón gamma e inhiben la producción de TNF-alfa. La progesterona, que es principalmente el principal inmunosupresor, ya que produce una disminución en la proliferación de las células TH1 e induce también la actividad de las TH2. Y no está del todo claro y bien establecido el papel de la prolactina y el lactógeno placentario, pero también parecerían tener funciones inmunosupresoras. Ahora bien, nosotros no debemos olvidarnos que los pacientes embarazadas, aunque sean jóvenes, si tienen psoriasis, es muy probable que tengan alguna comorbilidad. Y estas comorbilidades están asociadas con algunos trastornos en la viabilidad de ese embarazo o en el nacimiento con un peso correcto y a término. Por ejemplo, las pacientes con psoriasis que tienen hipertensión arterial tienen mayor riesgo de bajo peso al nacer por insuficiencia placentaria y también parto pretérmino.
las pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de fetos de alto peso, o sea, macrosomía fetal, y también que estos bebés recién nacidos hagan hipoglucemias postnatales. Las pacientes que tienen como comorbilidad la obesidad, hay mayor frecuencia de hipoglucemias postnatales y bajo Apgar. Las pacientes fumadoras con psoriasis, en general esos bebés se ve que tienen bajo peso al nacer y complicaciones placentarias. Así también, esto me llamó mucho la atención, se describe, digamos, mayor frecuencia de paladar hendido. Y las pacientes que tienen como comorbilidad la depresión, también se asocia con un parto pretérmino, bajo peso al nacer y abortos espontáneos. Pero bueno, ¿qué sucede con la severidad de la psoriasis durante el embarazo? ¿Qué es lo que está escrito en los artículos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Más del 50% se sabe que mejora la actividad, digamos, de la enfermedad durante el embarazo. Esto es por lo que les explicaba con respecto a las hormonas y a la población de linfocitos T predominantes durante el embarazo. Más de un 20% no sufren cambios, pero hay casi un 25% que a veces presentan empeoramiento de la enfermedad. Ahora bien, con respecto a los tratamientos durante el embarazo y la lactancia en pacientes con psoriasis, yo traté de hacerlo bastante sencillo como para que quede totalmente claro qué es lo que se puede usar, qué es lo que no se puede usar. Por ejemplo, el calcipotriol, si bien no hay muchos datos, prácticamente no hay datos en humanos, se acepta el uso en el embarazo cuando se lo aplica sobre superficies pequeñas y cuando no hay otra alternativa. En la lactancia también puede usarse cuando la superficie afectada es pequeña, o sea que no supere el 20% de la superficie corporal, o hasta 10.000 unidades internacionales por día. Siempre hay que tener en cuenta que la barrera cutánea va a estar alterada, entonces la absorción va a ser mayor, por eso nunca pasar, nunca indicar si la superficie corporal afectada es mayor del 20%. Otra de las opciones que podemos usar de forma tópica en la psoriasis son los corticosteroides. Hay evidencias que con los de alta potencia y muy alta potencia hay mayor riesgo de bajo peso al nacer. Pero se pueden usar los de mediana o baja potencia tanto durante el embarazo como durante la lactancia. Lo que se recomienda durante la lactancia es no aplicarlos en la zona, digamos, en lo que sería la zona de areola y pezón. Con respecto al ácido salicílico hay datos bastante limitados en humanos, ¿no? Y lo que se plantea es, siempre se puede usar restringido a pequeñas superficies y específicamente en la lactancia está contraindicado su uso en las mamas. Y con respecto al tacrolimus, hay algunos estudios en humanos, y su uso, digamos, también se recomienda en superficies pequeñas, cuando no haya otra alternativa, y durante la lactancia hay que tratar, digamos, por supuesto no usarlo en las mamas, y usarlo si no hay otra alternativa de tratamiento. Lo que sí sabemos que no podemos usar es la antralina, sobre todo durante el embarazo. Durante la lactancia se plantea que sí hay que evaluar el riesgo-beneficio y si no hay otra opción de tratamiento podría usarse. El coartar no se puede usar ni durante la lactancia ni durante el embarazo, ya que tiene un potencial mutagénico y carcinogénico bastante elevado, y el tazarotene, que nosotros, bueno, acá no lo tenemos, pero está contraindicado tanto en el embarazo como en la lactancia.
¿Qué pasa con la fototerapia durante el embarazo? Bueno, es una muy buena opción de tratamiento. El VB de banda angosta, por supuesto, se considera, y el de banda ancha se consideran seguros durante el embarazo, no así el PUBA, porque está contraindicado, digamos, por el efecto mutagénico y teratogénico de los oralenos, no se puede usar. Y cuando se usa VB de banda ancha o de banda estrecha, lo que se recomienda es suplementar con folatos, debido a que hay siempre una fotodegradación de los folatos maternos, y el déficit de folatos maternos, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, en el momento de organogénesis, trae defectos en el cierre del tubo neural. Así que esto es muy importante, porque la realidad es que nosotros usamos bastante el VB de banda angosta o banda estrecha durante el embarazo. Bueno, recordar siempre chequear, porque en general las embarazadas vienen tomando ácido fólico, chequear que estén recibiéndolo, por el riesgo de defectos en el cierre del tubo neural. Ahora, con respecto a las terapias sistémicas no biológicas durante el embarazo, bueno, estas son las guías de la Academia Americana, esta guía es del 2020, y lo que se indica, lo que se plantea, es que el acitretín, por supuesto, en mujeres con riesgo, digamos, de concepción, no debe usarse, y hay que tener muy presente que hasta 3 años después de haber finalizado el tratamiento, está contraindicado el tema de un embarazo. Así que con esto, bueno, realmente usar esta medicación durante el embarazo, en la mujer en edad fértil, no en el embarazo, en la mujer de edad fértil, es un riesgo muy importante. Hay que no tener otra opción de tratamiento. Yo la verdad, no, de ninguna manera, en mujer de edad fértil, aunque esté con un método anticonceptivo, es un problema, porque son 3 años después de suspender el tratamiento, y bueno, uno no sabe en ese periodo de tiempo tan largo si va a tener el seguimiento, qué es lo que va a pasar. Realmente yo no lo uso. Con respecto también al acitretín, bueno, lo que les decía, no se puede embarazar hasta 3 años después de finalizado el tratamiento. No es posible amamantar, o sea, está contraindicado en el amamantamiento. Y con respecto al uso del acitretín en los hombres, a pesar de que estamos hablando de psoriasis y embarazo, no tiene potencial teratogénico cuando se usa en hombres, y no modifica, digamos, no tiene ninguna acción sobre la espermatogénesis. No habría ningún problema en dárselo a hombres que quieran ser papás. Y es básicamente una... El acitretín, entonces, bueno, queda totalmente descartado. ¿Qué pasa con algo que nosotros usamos todo el tiempo, que es el metotrexato? Bueno, el metotrexato tiene una contraindicación absoluta durante el embarazo y la lactancia, ¿sí? ¿Y qué pasa con la ciclosporina? Que sería, digamos, nuestra opción para usar en una paciente durante el embarazo, al igual que, bueno, que el certolizumab pegol. Durante el embarazo la ciclosporina puede usarse. Lo que se observa es que esto se dio sobre todo en pacientes que habían sido trasplantadas, y el uso de la ciclosporina como inmunosupresor en los trasplantes. Lo que se vio es que podía inducir tanto parto prematuro como bajo peso al nacer. Y en cuanto a la lactancia, recordar siempre, esto es muy importante, que la ciclosporina
tienen su fórmula etanol, y esto pasa a la leche materna siendo absorbido por el lactante. Entonces siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio de continuar la terapéutica con ciclosporina durante la lactancia. Con respecto a la fertilidad, no tiene ningún efecto sobre la misma. Y ahora bien, ¿qué pasa con los biológicos? Bueno, esta es también la guía de la Academia Americana, esta guía es del 2018, y lo que sugiere es qué pasa con el embarazo y la lactancia y los anti-TNF-alfa. Todos los anti-TNF-alfa son seguros para ser usados durante el embarazo y también durante la lactancia. Lo que sucede es que hay ciertos, digamos, los anti-TNF que tienen fracción FC pueden atravesar la barrera placentaria y llegar al feto. ¿Cómo es esto? Perdón. Acá vemos cómo la fracción FC y la fracción Fab de los anticuerpos se unen al receptor de FC y atraviesan de esta manera los vasos, digamos, la circulación materna, entran al sincicio trofoblasto y al endotelio de los vasos capilares del feto. ¿Qué sucede con esto? Bueno, tanto el infliximab como el adalimumab y el etanercept tienen esta fracción FC, no así el certolizumab pegol, que tiene la fracción Fab y el PEG, digamos, anexado a la fracción Fab. Esto hace que no pase a través de la barrera placentaria. Lo que sucede también, que creo que Paula también lo mencionó, es que el transporte de anticuerpos a través de la placenta comienza aproximadamente en la semana 14 de gestación. O sea, es con posterioridad siempre al periodo de organogénesis. Entonces, por eso es que en las guías, en la guía de la Academia Americana de Dermatología, se habla de, en general, digamos, si bien el único anti-TNF-alfa que está autorizado para ser usado durante el embarazo es el certolizumab pegol, lo que se vio es que no había inconvenientes con el uso de otros anti-TNF-alfa. Bueno, yo acá les quise traer un trabajo de Argentina, que hicieron la gente del Hospital Alemán, junto con la doctora Echeverría, que está hoy también escuchando esta charla, donde, bueno, lo que se plantea es que este artículo es del 2019, que dentro de los anti-TNF-alfa, el certolizumab pegol es la opción más segura porque la estructura molecular hace que no atraviese la barrera placentaria. Siempre más allá del embarazo, es importante también tener en cuenta la vida media de estos medicamentos y el pasaje a leche materna, así como su impacto en la inmunización neonatal. Con respecto a las guías, bueno, ¿qué dicen las guías de SOARSO con respecto a esto? En las embarazadas con psoriasis, digamos, las indicaciones son, se sugiere el uso de terapia, o sea, de fototerapia, el VB puede ser de banda ancha o de banda angosta, certolizumab pegol o ciclosporina. Y el tratamiento será indicado cuando sea estrictamente necesario, con una fuerza de recomendación débil a favor. En el manejo de las embarazadas con psoriasis en placa moderada a severa,
requiere, digamos, es muy importante la seguridad, tanto para el feto como para la madre. Y no hay estudios, digamos, por una cuestión, digamos, que no se pueden hacer estudios sobre embarazadas, todo lo que tenemos son reportes de casos o análisis de farmacovigilancia, de mujeres que se han embarazado durante los tratamientos, pero no que han sido incluidas en trials. La ciclosporina es un fármaco, digamos, que se considera alternativas de clase B para el tratamiento sistémico junto con el VB en la psoriasis en las pacientes embarazadas, y bueno, digamos, sabemos el tema del bajo peso al nacer y del parto prematuro, pero podría usarse cuando esto es estrictamente necesario. Recientemente hay una evidencia a partir de datos de farmacovigilancia de exposición de más de 1.100 embarazadas al certolizumab pegol, y se vio que no hay asociación con efectos teratogénicos ni con un mayor riesgo de muerte fetal, por lo que esta estrategia terapéutica es segura, sin duda. Yo les quise traer algo del registro solar, que es una publicación reciente, es una evaluación, es del 2020 creo esta publicación, es una evaluación longitudinal y un registro de embarazos en mujeres con psoriasis de moderada a severa, que fue publicado en febrero de este año, sí, se publicó en febrero del 2021 en la revista JAMA, y lo que se plantea, o sea, lo que muestra este registro es que la exposición a terapia biológica ocurrió durante el periodo prenatal en 56% de las embarazadas que entraron en este registro SOLAR. Los resultados de los nacidos vivos entre los participantes de SOLAR fueron los esperables, coincidiendo con los datos que se tenían hasta ese momento. La tasa observada de anomalías congénitas fue incluso más baja de lo que es la tasa anual de Estados Unidos, que es de aproximadamente un 3%, bueno, en este registro fue del 0,8%, y las tasas de aborto espontáneo y los nacimientos prematuros en este registro fueron similares a las tasas informadas en la población general de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, esto es lo que ya les comentaba, y yo quería, me pareció interesante, bueno, todo esto es la teoría, ¿no? Ahora, ¿qué nos pasa en la vida real con las pacientes con psoriasis? ¿Podemos siempre programar un embarazo? ¿Este embarazo es siempre deseado? O sea, en la vida real a veces se nos plantean dificultades que están lejos de lo que uno quisiese que fuese los pacientes y los casos, ¿no? Yo les voy a presentar, me pareció como para cerrar que era interesante presentarles este caso. El caso de una paciente de 40 años, yo la vengo viendo desde que inició su psoriasis, hace aproximadamente 7 años. Ella tenía, al momento de las primeras consultas, tenía ya 2 hijos, 2 embarazos previos a haber sido diagnosticada con psoriasis, y 3 embarazos luego del diagnóstico de psoriasis. Uno de ellos había sido un aborto espontáneo en la 9ª semana de gestación, en el año 2018, un embarazo a término con un recién nacido acorde a la edad gestacional en el 2019, y otro embarazo a término con recién nacido acorde a edad gestacional con un parto eutóxico en mayo del 2021, en mayo de este año. Bueno, la paciente del 2014 al 2016 hizo tratamiento de fototerapia, hizo tratamiento con metotrexato. En el 2017 y parte del 2018 yo la pierdo de vista, o sea, la paciente deja de venir, y vuelve en el 2018
fines del 2018, y me cuenta que anda bárbara, está fantástica, que está haciendo un tratamiento homeopático. Y me cuenta que está embarazada de 5 semanas de gestación, que por eso había querido volver a su dermatóloga. Bueno, les comento que me cuenta también que ese tratamiento homeopático le secaba mucho la piel, que había aumentado mucho de peso, cuestión que a ella le preocupaba bastante, incluso hacía ya un año que venía recibiendo este tratamiento homeopático, incluso antes del embarazo, había aumentado bastante de peso. Bueno, la paciente tuvo la posibilidad de hacer analizar ese comprimido homeopático. Yo tenía mis fuertes sospechas de que esto era acitretin. La cuestión es que el comprimido fue de acitretin y tenía 20 miligramos de metilprednisolona, estuvo un año tratándose con esto, y ese embarazo de 5 semanas que me había contado que tenía en el momento que yo la vuelvo a ver, finalizó con un aborto espontáneo en la 9ª semana de embarazo. Cosa que a ella la penó mucho, pero que a mí, en cierto modo, digamos, me dio tranquilidad, porque bueno, un año de acitretin, un embarazo, era seguramente una malformación, así que fue muy duro hablar de todo esto con la paciente, no lo terminaba de entender, una situación muy difícil porque bueno, con un colega que hacía tratamientos homeopáticos, que yo no conozco, en el que ella confiaba, o sea, fue toda una situación muy compleja. Bueno, por supuesto que yo le digo a la paciente, mirá, estuviste tomando acitretin, tenés que esperar un tiempo para embarazarte. Ella tenía una nueva pareja, 39 años, quería embarazarse, por supuesto no me dio bolilla con el tema de no embarazarse. En febrero del 2019, un nuevo embarazo, un parto eutóxico acorde a edad gestacional, en noviembre del 2019, posparto, por supuesto, un brote de psoriasis vulgar, la paciente está amamantando, quiere tener otro hijo, porque su nueva pareja quiere tener otro hijo, y en medio de todo esto, la pandemia. Cuando empiezo a estudiarla, porque bueno, digo, está embarazada, estuvo embarazada, está amamantando, va a volver a embarazarse, porque, digamos, este bebé, a pesar de no haber esperado los 3 años de haber recibido el acitretin, nació sano. Le mando a hacer la PPD, tiene una PPD de 15 milímetros, tiene que hacer profilaxis con isoniazida, otra cosa más para complicar la situación. Esta es la paciente, estas son las lesiones que tiene. Y me encontraba en una gran disyuntiva, porque paciente que había recibido acitretin, que no había cumplido los 3 años post tratamiento sin embarazarse, que quería un nuevo embarazo. Estábamos en plena pandemia, la verdad que era una situación bastante angustiante. Bueno, lo que decidí en ese momento fue ponerle certolizumab pegol, hizo 400 miligramos semanas 0, 2 y 4, y después continuó con 200 miligramos cada 2 semanas, y el obstetra no tenía mucha historia con que siguiera con el tratamiento hasta el final del embarazo, pero la pediatra realmente fue muy insistente. Ella me decía que había consultado con inmunólogos de su hospital, y quiso suspender el tratamiento en la semana 30 de embarazo. Suspendimos en la semana 30 de embarazo, la paciente estaba así en ese momento, tenía solo la hiperpigmentación residual, y bueno, todo el planteo desde la pediatra, qué hacemos con la vacunación, qué no hacemos con la vacunación. Bueno, por supuesto, en el calendario de vacunación, en el recién nacido, la BCG, y a los 2 meses y a los 4 meses el rotavirus, que son vacunas a gérmenes vivos.
inactivados, el bacilo de Calmette-Guerin inactivado y un virus inactivado, digamos, pero son a virus vivos. Bueno, las recomendaciones, que como ya mencionó Paula, no dar las vacunas a virus vivos, no administrar BCG en los chiquitos que han estado expuestos a anti-TNF-alfa, ni tampoco el rotavirus, y esperar por lo menos un mínimo de 5 meses tras la última administración de certolizumab pegol. Muy bien, el chiquito nació en mayo de este año, hacía ya, cuando nació, 1 mes y medio, porque nació de 36 semanas, que la mamá no estaba recibiendo el certolizumab pegol, así que en este momento está próximo a recibir las vacunas. Pero yo les quiero mostrar algo de esto que decíamos, bueno, todo bien, esta población TH2 que predomina cuando la mujer con psoriasis está embarazada, que empieza a declinar al final del embarazo y empiezan a aumentar las citoquinas producidas por TH1. Bueno, esta fue la crónica de una evolución anunciada. 8ª semana posparto, la paciente viene al consultorio con estas lesiones en la areola y los pezones. Por supuesto que esto invalida el amamantamiento, no puede amamantar, ella estuvo amamantando 1 mes, y bueno, progresivamente fueron apareciendo estas placas en areola y pezón, y como que viró el cuadro, porque ella siempre tuvo una psoriasis en placa, y empieza a tener lesiones de psoriasis invertida. Estamos ahora en el momento de evaluación nuevamente neumonológica, porque yo no sé qué pasó después del embarazo y el parto con esa PPD que estaba elevada. Ella había hecho con isoniazida la profilaxis. Estoy aguardando los resultados del laboratorio, no está amamantando, y estamos en un momento de decisión de una terapéutica biológica. Ella sostiene que no va a tener más hijos, que ahora sí no quiere embarazarse más, pero bueno, lo tendremos que charlar muy bien antes de tomar una decisión de cuál va a ser su tratamiento. Esto es, yo creo que el grado extremo de lo que es la vida real, ¿no? De lo que a uno le puede pasar como médico con estas cosas inesperadas y sorpresivas, que no se pueden manejar y que a veces los pacientes no terminan de comprender. Tienen mi mail por cualquier consulta que quieran hacer, y bueno, muchas gracias. Excelente, Marcela, muy lindo tu charla, muy completa. La verdad que estuvo muy bien. Dejo de compartir pantalla, chicas. A ver cómo... A ver. Esperen que... No sé. Vos podés dejar de compartir... Ahí está, perfecto. Ahí estamos. Bueno, pasamos a las preguntas, hay un par, así que cualquier cosa, si alguno tiene otra, mientras tanto, y quiere ir levantando la mano o desactivar los micrófonos, pueden ir haciendo. Las primeras preguntas son para la doctora Alba. Preguntaron si se puede usar omalizumab durante el embarazo. No hay evidencia, recomiendan suspender, digamos, en lo que está escrito en las guías, ¿no? Como en otras biológicos, como por ejemplo en el belimumab, que ha habido casos de embarazos en los registros de pacientes, parecería no tener en el primer trimestre gran impacto, pero por ejemplo, digo como pero no hay evidencia, por lo cual se recomienda la suspensión previo al embarazo. Buenísimo. Sí, perdón.
Sí, hay reportes, como decís vos, Paula, hay bastantes reportes, sobre todo de mujeres con asma que han usado el omalizumab, que bueno, y digamos, si bien no es que pueda usarse, pero no ha habido, digamos, malformaciones, ni... Exacto, no, lo que quiero Pero decir que por ejemplo, no es una no recomendación, está, digamos. exacto, esto es importante porque yo trabajo hace muchos años en la maternidad y el tema legal es un tema importante, porque muchas veces uno puede, un poco planteaba vos, Marcela, en el caso clínico, hay veces las cosas que están escritas en las guías, digo esto, es importante que, por ejemplo, uno dice, bueno, el belimumab lo pongo como el omalizumab, como comentábamos Marcela. Bueno, sí, hay varias pacientes con lupus que se han embarazado con belimumab, no ha habido reporte de aborto y malformación, pero no hay una experiencia para no hacer una recomendación de la no suspensión. Digo esto porque esto tiene implicancias también, digamos, médico-legales, ¿no? Bueno, un caso típico que siempre lo nombra el doctor Menter en los congresos es esos casos que tiene como con una madre que tiene como 3 hijos con 3 biológicos distintos, que nunca pasó nada, pero bueno, uno no puede recomendar. Bueno, es que todo depende del biológico. Está claro que todos los anti-TNF no hay ningún problema en la concepción y tampoco habría problema en que el paciente esté con el anti-TNF, excepto ceftorizumab, hasta las 30 semanas, excepto infliximab, que se debe suspender a las 16 y 20. Digo, porque un planteo que quería hacer yo, lo pasa a nosotros con la artritis reumatoide, el espondilito, la artritis psoriásica. Un paciente que está con adalimumab, ejemplo, y que ustedes la tienen, que da fértil, no planifica embarazarse, después dice, doctora, quiero quedar embarazada. La cambiamos a ceftorizumab. Bueno, si la paciente viene con remisión de un tiempo importante, tampoco es tan fácil por una obra social, en la obra social hoy, hacer el cambio. Digo, por una cuestión práctica. Pero más allá del tema de la obra social, digo, el paciente, si viene en una remisión, nosotros tenemos trabajo en artritis reumatoide, que si el paciente se embaraza en remisión, uno le puede dar el adalimumab hasta las 30 semanas y parecería que no habría una reactivación. En ese caso, si el niño, si la madre suspende el adalimumab a las 30 semanas como está recomendado, puede el niño vacunarse, digamos, como se mencionó Marcela, con todas las vacunas. Bueno, el certolizumab, nosotros en general no contraindicamos las vacunas, porque ya está claro con el estudio CRIP que claramente no ha habido paso si bien algunos pediatras, como dice Marcela, pero una cosa es la guía, una cosa cuando, pero después el pediatra lo bueno, pero usted le dio, y bueno, empieza todo ese miedo del pediatra, que bueno, que es una cosa que es la vida real, ¿no? Que todo nos pasa y lo tenemos que manejar. También otro punto importante es que aparentemente la artritis psoriásica, no hablo de psoriasis cutánea, en los trabajos, uno podría, lo ideal sería, si uno tiene una mujer en edad fértil que le va a poner un biológico tipo anti-TNF, ¿no es cierto? Bueno, tratar de darle, y está planificando un embarazo, obviamente el de la acción es ceftorizumab peor. Pero digo que también tenemos estos pacientes que ya vienen con otro biológico anti-TNF, no ceftorizumab, y bueno, en ese caso sí es importante tratar de que esté la enfermedad controlada y que pueda, bueno, es la enfermedad inflamatoria, muchas veces esto es más difícil, intestinal, porque sí hay reportes de que los pacientes se reactivan mucho en el embarazo y hay veces, bueno, en ese caso, si el paciente estaba con adalimumab, que es la indicación en el Crohn, tienen que suspender la vacunación y hay veces no se puede suspender en el tercer trimestre, ¿no? Ya que estábamos con los anti-TNF, una de las preguntas es, ¿hasta qué edad los hijos de madres que recibieron anti-TNF durante el embarazo no pueden recibir vacunas a virus vivos atenuados? Bueno, vuelvo a repetir, esto está en las guías, si es certolizumab, en realidad pueden recibir las vacunas, porque hay demostración de no paso, pero si han recibido hasta las 30 semanas de embarazo, pueden recibir la vacuna. El problema es si el paciente ha estado expuesto al anti-TNF en el tercer trimestre.
porque como mencionó Marcela, y también lo mencioné yo, el traspaso de IgG a partir, o sea, ustedes tienen 3 tipos de moléculas. Los anticuerpos monoclonales, ya sea quiméricos o humanizados, que son IgG. Entonces, por este mecanismo del receptor, prácticamente en el tercer trimestre pasan más del 120% de la concentración que tiene la madre. Entonces, ese niño no puede recibir, si ha recibido adalimumab, no puede recibir la vacuna viva en el tercer trimestre. Si lo suspendió a las 30 semanas, puede recibir la vacunación habitual. En cambio, si el paciente recibió TNF en el tercer trimestre, excepto, debe suspender, como dijo Marcela también, la BCG, toda la vacuna virus vivo, que es sarampión, el rubiola, varicela y el rotavirus. Ok. Tenía una pregunta también acá, que era, bueno, es para las dos en este caso, que es sobre los corticoides. Si se pueden usar corticoides sistémicos en casos necesarios, y en qué dosis y en qué y cuánto tiempo. Marce. Sí, se pueden usar corticoides sistémicos. De hecho, en el embarazo muchas veces se usan corticoides sistémicos sin que haya psoriasis, digamos. Por otros motivos se usan corticoides sistémicos y Paula debe tener experiencia en esto. Siempre se recomienda periodos cortos de corticoides sistémicos y la dosis más baja que sea posible. Yo vengo de una escuela donde, bueno, como vos, Cristina, seguramente, donde usar el corticoides en psoriasis era como, wow, no se puede usar el corticoides, no se usa corticoides en psoriasis. La verdad que hoy por hoy, a medida que uno va pasando el tiempo, a veces es necesario usarlos y con cuidado se pueden usar, y sí, se pueden usar en el embarazo. Dosis 0,5 o 1 miligramo kilo. No sé vos, Paula, si usás dosis más altas. Bueno, no, nosotros en el lupus eritematoso sistémico, en pacientes con reactivaciones de compromiso de órganos severa, también cutáneo, ¿no? Pero digo, renal, neuropsiquiátrico, hematológico, usamos. Es importante el nuevo paradigma que nosotros tenemos de utilización de los esteroides, que hoy sabemos que los pulsos repetidos con los mini pulsos de metilprednisolona son importantes porque logran poner al paciente rápidamente o permiten ponerlo rápidamente en remisión, tratando, como decía Marcela, de evitar el uso sostenido en el tiempo, ¿no? Que es lo que en el embarazo nos trae problemas como la diabetes gestacional, mayor índice de preeclampsia y mayor posibilidad de ruptura espontánea de membrana con parto pretérmino. Bueno, hoy ustedes saben que los corticoides, ¿por qué usamos los pulsos de metilprednisolona o la dexametasona? Porque estos actúan en un mecanismo no genómico que permiten rápidamente lo que la prednisona haría en 20 días, digamos. Entonces esto es muy importante porque nosotros sí tenemos experiencia en el embarazo ahora, como en el lupus eritematoso sistémico sobre todo, de usar mini pulsos. Inclusive hay un trabajo recientemente publicado por Guillermo Ruiz Astorza, que él plantea del nuevo paradigma, que él ya plantea en la nefritis lúpica mini pulsos de 125 metilprednisolona o 250, junto con la inducción con ciclofosfamida, no en embarazo claramente, ¿no? O con azatioprina, porque mejoraría el pronóstico. Entonces esto es importante porque permite ahorrar, no el clásico 1 miligramo 0,5, y entonces eso disminuye las reacciones adversas y también el daño sostenido orgánico en el tiempo. El otro punto importante que nosotros hay veces usamos, ustedes saben que los pacientes con lupus tienen un 30% de Rho positivo, y los pacientes con Sjögren en un 80 o un 90%, ese grupo de pacientes con lupus va a tener que tener un seguimiento para la posibilidad de bloqueo cardíaco congénito, porque bueno, lo cutáneo aparece en el recién nacido en la exposición con la luz solar
pero prácticamente no tiene tratamiento cuando el niño hace el screening de los anticuerpos maternos. Y en este caso, si nosotros hacemos el screening de 16 a 28 semanas, cada 2 semanas, también utilizamos ahí dexametasona 4 miligramos si hay signos de bloqueo cardíaco, bloqueo grado 2, o signos de miocarditis o hidropetalis. También tratando de utilizar el menos tiempo posible, viendo si el paciente revirtió el bloqueo. En este caso es muy importante el control del monitoreo glucémico, de la tensión arterial, y bueno, y hay que una chance de que el paciente pueda tener ruptura espontánea de membrana. Perfecto. Bueno, creo que estamos con las preguntas, ¿no, Mari? Ahí Sí, en sí, realidad Claudia Coach hacía un comentario en relación con los corticoides enfocado a psoriasis, cuál es la dosis de Delti. Bueno, en realidad, Claudia, me meto yo un poquito, pero digamos, no hay como una indicación clara de corticoides en la psoriasis, la verdad que no, coincido con Marcela. Yo en realidad, como fui discípula de Stengel, que siempre fue un innovador y un arriesgado, él no le tenía miedo a los corticoides, así que por eso tanto Pablo como Luis consideramos que puede ser en algún momento alguna opción en caso, como decían, de necesidad, y tampoco hay que tenerle miedo, pero me parece que esta pregunta que tenés, Clau, no está, porque en realidad es un recurso que poco lo hemos usado y para situaciones muy especiales. Por ahí en artritis, sobre todo en AR, la situación es totalmente distinta. Ahí hablabas del tema de grupos apoyares, ¿no? Que ahí sí puede ser que sea una necesidad diferente. Y bueno, el otro tema que en el embarazo, obviamente nosotros también tenemos ese concepto aprendido de ustedes, un poco en las áreas psicotáneas que no las vemos nosotros, las compartimos con ustedes, que a veces nuestros pacientes tienen artritis psoriásica, y bueno, este trabajo combinado que hacemos entre las dos especialidades, por lo menos en mi hospital, los miércoles tratamos de tener una clínica combinada, y un poco, hay veces en el embarazo, como mencionaba Marcela, hay veces los recursos con respecto a las drogas se nos agotan, hay veces, y bueno, el corticoide siempre es usado con el menor tiempo posible, y digamos es un recurso que está disponible en términos de que no produce, digamos, es una droga que podemos utilizar para rescatar fundamentalmente al paciente de momentos agudos, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, estamos repasados, pero me parece que valió la pena porque fueron 2 charlas increíbles. Marcé, como siempre, una alegría enorme escucharte y tenerte en este espacio. Paula, que te hayas incorporado, y aparte porque nos trajiste otras enfermedades que van más allá de la psoriasis, que tanto nos interesan también. Así que yo les quiero agradecer mucho a las dos, le quiero agradecer mucho a Nancy y a Marisa. Yo estoy acá medio que no iba a estar porque estoy de vacaciones, así que ellas se pusieron al hombro todo. Así que gracias, lo hicieron maravillosamente. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron con tantas actividades que tenemos en estos tiempos. Así que si quieren cerrar, chicas, de mi parte, nada más que agradecimiento. Yo muchas gracias a las dos expositoras, la verdad que divinas las clases, gracias por la predisposición, las respuestas siempre que les escribo. Bueno, yo me encargaba de hablar con Marcela y Nancy se encargaba de hablar con la doctora Paula, y las dos siempre nos recibieron súper bien, bueno, así que muchas gracias. No, Bueno, gracias a ustedes gracias por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, y excelente, Marcela, por la charla. Gracias, nos vemos pronto. Muchas y gracias. Se va a subir al canal de YouTube de SOARSO prontamente. Buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.